Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho, desde Lima, Perú. Continuamos con el estudio del manual de Ven Sígueme, Antiguo Testamento. En esta semana estudiaremos de 2 Samuel, los capítulos 11 y 12 y Primera de Reyes 3, 6, 9 y 11, los capítulos. Ya estamos en la lección número 26. El título para esta semana es Escucha tú en los cielos su oración. Una oración dada por el rey Salomón en la dedicación del templo. Muy bien, veamos entonces la introducción de acuerdo al manual de Ven Sígueme. Saúl, David y Salomón, los tres primeros reyes de Israel, comenzaron de una manera muy prometedora. Humildes, valientes y sabios. Cada uno de ellos halló gracia ante el Señor, al menos al principio. Lamentablemente, cada rey también cedió a las debilidades y tentaciones humanas y antepusieron sus propios deseos a los del Señor. Como hemos visto una y otra vez en las Escrituras, en nuestra propia vida, eso condujo a la tragedia. Pero algo importante ocurrió durante el reinado de Salomón, lo cual brindó cierta esperanza de estabilidad en la vida del pueblo del convenio. Salomón edificó un templo. Iba a ser una casa del Señor más permanente de lo que había sido el tabernáculo, y representaría una presencia más permanente del Señor entre su pueblo, el pueblo de Israel. Salomón sabía que el pueblo continuaría enfrentando debilidades y pruebas de diversas clases, como hoy en día. Al dedicar la nueva Santa Casa, Salomón suplicó al Señor: si ellos se vuelven a ti de todo su corazón, escucha tú su oración. Título de la lección de esta semana. Y eso está vigente hasta el día de hoy. Si nosotros nos volvemos al Señor, nos volvemos de todo corazón, el Señor escuchará nuestras oraciones, porque fue el clamor de los santos profetas de la antigüedad, y es el clamor de nuestro profeta actual. Eso es parte de lo que los convenios del templo hacen por nosotros. Crean una conexión con Dios. Aseguran para nosotros la promesa de que, mediante nuestro arrepentimiento y su misericordia, Él, el Señor, puede habitar en medio de nosotros y nunca abandonarnos. Esa promesa del Señor está vigente. Si somos puros, santos, y nos hemos arrepentido verdaderamente de nuestros pecados, el Señor mismo, nuestro Salvador Jesucristo, puede habitar en medio de nosotros y nunca abandonarnos. Principio que estudiaremos. Estudiaremos un solo principio. Les animo, hermanos y hermanas, que puedan estudiar los demás principios que están en la lección número 26 de Ven Sígueme. En esta oportunidad estudiaremos el siguiente principio. El Señor me puede ayudar
a tomar buenas decisiones cuando me siento tentado a pecar. Veamos antes de realizar la clase un video. Quisiera hablarles hoy sobre la pornografía. Sé que muchos de ustedes están expuestos a ella y que muchos otros están siendo manchados por ella. Piensen en el trágico ejemplo del rey David. Y aconteció en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a todas las huestes de los hombres fuertes a la guerra. Pero David se quedó en Jerusalén. Al caer la tarde, se levantó de su lecho y paseaba en el terrado de la casa real. Y vio a una mujer que se estaba bañando. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron que era Betsabé, esposa de Urías, uno de los soldados de David. Y envió David mensajeros, y la tomó, y Betsabé vino al rey. Aunque era un gigante espiritual en Israel, permitió que sus ojos miraran algo que no debería haber visto. Tentado por lo que vio, quebrantó 2 de los 10 mandamientos, empezando por «No cometerás adulterio». De esa manera, un rey profeta cayó de su exaltación. Aquellos que buscan y usan la pornografía renuncian al poder de su sacerdocio. Los aficionados a la pornografía también pierden la compañía del Espíritu. Las buenas nuevas son que nadie tiene que seguir ese malicioso camino de tormento. Quien esté atrapado en esa terrible escalera mecánica tiene la llave para revertir su rumbo y podrá escapar y quedar limpio mediante el arrepentimiento. Hagan cuanto puedan para evitar la pornografía. Si alguna vez se hallan en presencia de ella, lo que puede sucederle a cualquiera en el mundo en que vivimos, sigan el ejemplo de José de Egipto. Cuando la tentación quiso atraparlo, José huyó y salió afuera. El Señor me puede ayudar a tomar buenas decisiones cuando me siento tentado a pecar. David no acudió al Señor, no dio la espalda al pecado.
y no fue absorbido por el pecado. El mito de la inmunidad. A veces podemos creer que somos inmunes al pecado o la tentación, porque somos miembros de la iglesia con muchos años. A veces observamos a personas que parecen fuertes en su fe, como el caso de David, y suponemos que no les afecta la tentación. Las trágicas decisiones de David, registradas en 2 Samuel 11, les invito a leer completamente, demuestran que la fortaleza espiritual pasada no garantiza la seguridad presente. La tentación no respeta la fe previa, la fe anterior. Exige vigilancia constante. Aferrados a la barra de hierro. El Señor me puede ayudar a tomar buenas decisiones cuando me siento tentado a pecar. ¿A quién debo acudir? Cuando me siento tentado a pecar, al Señor. Él es el único que nos puede ayudar. Veamos entonces la táctica del adversario. Una desviación gradual. Vemos dos líneas. ¿Sí? La seguridad espiritual, horizontal, y la curva de la desviación. Un solo grado. Punto de origen. La primera concesión menor. La tentación rara vez comienza con un gran pecado. Comienza con un pequeño desvío de la senda, como el caso de David. No ahí había ido a luchar al frente de sus ejércitos, y no se quedó. Y nos dice las escrituras que había salido de su lecho casi al anochecer. ¿Qué quiere decir? Que todo el santo tarde posiblemente se la pasó durmiendo, en ociosidad. Y luego, al atardecer, por anochecer, salió a su balcón a dar sus vueltas. Y ahí ocurrió la primera concesión menor de ver. Punto de origen. Se desvió de la seguridad espiritual un grado. La brecha creciente. El camino cada vez más pecaminoso. Una mala decisión requiere otra para ocultar la primera decisión. Vemos en el caso de David. Pudo haber cortado, porque mandó a sus siervos a saber quién era ella. Y supo que era esposa de uno de sus soldados. ¿Y qué empezó a hacer? Ah, trató de ocultar uno y envió a crecer, no para arriba, sino a descender en la curva de desviación. Ahora ya sabía que era una mujer casada y había un mandamiento, que es muy posible que la predicaba, porque era el profeta, el rey y profeta. Punto crítico. La pérdida total de la perspectiva espiritual. Pecado tras pecado. Primero, el pecado del adulterio.
violó uno de los mandamientos. Segundo, el asesinato. Muchos dirán, no, él no lo mató con sus propias manos. Sí, era el rey y mandó que lo matara. Que lo dejaran en el recio de la batalla. Que lo abandonaran en el recio de la batalla. Eso es un asesinato. Pérdida total de la perspectiva espiritual perdió ahí David. Y por eso sabemos que él cayó de su exaltación. Llegó a un punto crítico. ¿De qué manera trata el adversario de llevarte por sendas de pecado hoy en día? Que podamos tener presente esta pregunta. ¿De qué manera? Hemos escuchado al presidente Ox que no vayamos a las revistas pornográficas o películas de pornografía o X, etc. Es el punto de origen para los pecados más atroces. Como santos podemos perder nuestra exaltación. Vamos a hacer un análisis, en este caso del video, de 2 Samuel, capítulo 11. El camino de David, sombra, la alternativa recta que él tenía ante sus ojos, luz. El momento de la tentación. Quedarse mirando, entretener el pensamiento en lugar de huir como lo hizo José de Egipto. Huyó ante la tentación. Él se quedó mirando. ¿Cuál hubiera sido la alternativa? De luz. Volcar la mirada, rechazar la imagen inmediatamente y alejarse del peligro físico y mental. Eso fue un momento de la tentación. La indagación. Un paso más al pecado. Descendiendo más. Unos grados más. Preguntar por Betsabé, alimentando la curiosidad y el deseo sexual o sensual. La alternativa recta, la luz que viene de Cristo, del Espíritu Santo. Reconocer el límite moral y detener la investigación antes de cruzar a la acción. Él supo que era casado. Era esposa de sus más leales soldados. Urías. El encubrimiento. Yo más. Degradado más. Tomar decisiones cada vez más trágicas. Engaño. Asesinato. Para ocultar el pecado original. ¿Cuál fue el pecado original? El quedarse mirando en lugar de huir. La alternativa recta, la luz, el arrepentimiento inmediato, aceptar la responsabilidad antes de multiplicar el daño. Él comenzó a tratar de cubrir su pecado, de cubrir su pecado con engaño. Luego cometió el asesinato. Retorno a la seguridad. ¿Cómo podemos retornar a la seguridad? Reconocimiento inmediato. Si nos vemos tentados, reconocimiento inmediato.
identificar el momento exacto en que la trayectoria se desvía un grado para abajo. No justificar la curiosidad. Volcar la mirada. Cambiar el enfoque físico y mental radicalmente. La inacción alimenta la tentación. La acción evasiva la corta. La evasión evasiva, como lo hizo José de Egipto. ¿Cómo podemos hacer? Leer las escrituras, orar, entrar en tu cuarto y orar y clamar ayuda. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Cantar alabanzas al Señor, himnos, escuchar himnos. Ponerte un mensaje de algún líder de la iglesia y leer tus escrituras. Es volcar la mirada. Tercero, buscar la luz, lo cual no hizo David, sino buscó las tinieblas, oscuridad, las sombras del mal. ¿Qué tenemos que hacer para retornar a la seguridad que está en Cristo Jesús? Primero, reconocimiento inmediato, volcar la mirada y buscar la luz. ¿Qué significa? Tomar una decisión ahora mismo, una oración, un cambio de ambiente, buscar ayuda para restablecer la conexión con el Señor. Pregunta: ¿qué decisión específica puedes tomar en este preciso instante para volver a estar espiritualmente a salvo? La respuesta lo podemos tener hoy mismo, en este preciso instante. Busca la luz. El punto ciego. Analizando ahora 2 Samuel, el capítulo 12, el versículo del 1 al 6. Veamos. Lo tenemos en nuestra... Vamos un ratito. Vamos a ir a las escrituras. Sí. Compartir la pantalla. Bien. Vamos a ir a las escrituras y vamos a leer 2 Samuel, el capítulo 12, del 1 al 6. ¿Sí? Muy bien. Veamos entonces a las escrituras. Y Jehová envió a Natán, profeta Natán, en aquel tiempo. Samuel ya no estaba. Ante David. Y fue a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para aquel que había venido a él.
Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: Vive Jehová, que al que tal hizo es digno de muerte, y él debe pagar 4 veces por la corderita, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Analicemos un poco. Hasta ahí. ¿Sí? Cuando el profeta Natán presenta un relato de injusticia, la reacción de David es rápida y severa. Su indignación revela una verdad incómoda. Es asombrosamente fácil ver el pecado en los demás, mientras somos completamente ciegos al nuestro. Ese es el punto ciego. David no veía su pecado, pues fue rápido y severo con el relato, con la parábola que le dio el profeta Natán. El autoengaño, el juicio hacia otros, claridad absoluta. David exige justicia inmediata y restitución. Reconoce el mal moral sin dudarlo. La visión de sí mismo, la realidad. Ceguera total. David no logra conectar sus propias acciones trágicas con la definición de pecado que acaba de condenar. El profeta Natán dijo que esa corderita él lo había matado para dársela al enemigo o al hombre del camino. ¿Qué indica esta reacción? El pecado prolongado distorsiona nuestro espejo interno, convenciéndonos de que nuestras justificaciones son válidas mientras aplicamos la ley estrictamente a los demás. Tengamos cuidado con el autoengaño, hermanos y hermanas. Somos muy prestos a hacer juicio hacia los otros, pero no tenemos una visión de nosotros mismos. Realidad. Ahora veamos el espejo de la verdad. 1. Revelación profética. 2. Preguntas penetrantes. 3. Invitación a la claridad. Veamos la revelación profética. El Señor envía Natán. En nuestros tiempos el Señor envía Natanés a nuestra vida. Líderes, escrituras, el Espíritu Santo. Esos son los Natanés hoy en día. Y Dios los envía, como lo envió Dios a David, al profeta Natán. El Señor hoy en día nos envía Natanés, líderes, las Escrituras, el Espíritu Santo, para interrumpir nuestra narrativa falsa. Nuestra narrativa falsa que no pecamos, que estamos bien, todo va en viento en popa en Sion. Preguntas penetrantes. El Espíritu no solo acusa, nos invita a cuestionar nuestra propia rectitud y a vernos a través de los ojos de Dios. Invitación a la claridad. ¿Qué ha hecho el Señor recientemente para ayudarte a verte a ti mismo de manera más acertada,
sin los filtros de tus propias excusas? ¿Qué es lo que ha hecho? Quizás algunos recordarnos algunas transgresiones y pecados. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos de todo corazón y no excusarnos. En un arrepentimiento sincero. Y el último diapositiva. La luz en la sombra. El camino está en el capítulo 11, el espejo en el capítulo 2. En el medio vemos la solución en este gráfico. El camino nos dice, capítulo 11. El pecado prospera cuando tomamos pequeñas decisiones que nos desvían hacia la sombra. Necesita solamente un grado de desvío. Como le pasó al rey David, que cayó de su exaltación al final. Empezó con una mirada. Luego el deseo y la curiosidad de saber quién era. Y cuando supo, violó uno de los mandamientos. Cometió adulterio. Y luego supo que esta mujer estaba embarazada. Quiso tapar su engaño, haciendo que el esposo, este soldado, fuera, se durmiera con su esposa, echarle la culpa a su hijo. Engaño para tapar una mentira, para tapar un pecado. Luego, como no pudo conseguir sus deseos pecaminosos, su engaño, lo mandó a matar. Lo asesinó. El espejo, capítulo 12. El autoengaño nos mantiene en la sombra. Creer que no hemos pecado. Creer que ya pasó. Ocultando la gravedad de nuestras acciones. En medio de eso hay una solución. La luz en la sombra. El Señor interviene en ambos frentes. Nos ofrece fuerza para tomar decisiones rectas y verdad para ver nuestros puntos ciegos. La seguridad espiritual requiere tanto caminar rectamente como vernos con honestidad. ¿Qué requiere tener una seguridad espiritual? Requiere tanto caminar rectamente como vernos con honestidad. Por eso, hermanos y hermanas, les invito, hermanos, no desprenderse, no soltar la barra, ¿sí?, de hierro de la visión que tuvo el profeta Leí, que conducía al árbol de la vida. ¿Qué significado tiene barra de hierro? La palabra del Señor, tanto escrita como de los profetas vivientes, y la palabra del Espíritu Santo. Tenemos ayuda. Jesucristo es la solución. Él es la luz aún en la sombra. Aferrémonos a la barra de hierro. No nos soltemos. No pensemos que nuestra fe anterior es suficiente para desviarnos unos grados
hacia la sombra. Aferrémonos a la barra de hierro y sigamos caminando rectamente, con seguridad espiritual, para lograr comer del fruto del árbol de la vida y vernos con honestidad, ser sincero con nosotros mismos. Si nos hemos desviado un grado, cambiemos la mirada. Pidamos ayuda. Ayuda al Señor. Ayuda a nuestros líderes. Ayuda en las Escrituras. Digamos el ejemplo de José Egipto, que huyó del pecado, de la tentación. Jesucristo es la solución. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre Celestial y no es por Jesucristo. Sé que estas cosas son verdaderas. Sé que nuestro Salvador Jesucristo vive y nos ama. Y Él está en camino. Pronto, muchos de nuestros ojos los verán. Muchos de los ojos de los santos de los últimos días lo verán. Unos lo abrazarán. Algunos besarán sus pies. Podamos estar preparados para recibirle. Testifico que Jesucristo viene pronto. Nuestro Padre Celestial te ama y me ama. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas. Gracias, hermano, por escuchar esta clase, la lección 26 del Antiguo Testamento. Gracias, hermano. Por favor, leer su libro de Mormón, que contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Aferrarse al libro de Mormón, la barra de hierro. Pueden leer la Biblia, Doctrina y Convenio, Perla de Gran Precio, pero no descuidar la lectura diaria del libro de Mormón. ¿Sí? De estas cosas, hermanos. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Nos vemos. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.